Usted ha sido abanderado de este asunto en el Consejo de la Ciudad y es todo lo que tiene que ver con la salud. Específicamente, y lo más reciente que sucedió fue ese debate de control político que entre no solo el Consejo, sino también la Asamblea habían citado para hacerle seguimiento a la situación de Sabia Salud, y que fue lamentable pues que el interventor de la EPS no estuvo presente. ¿Cuál es el balance, concejal, que usted hace de esta situación? Bueno, en un comienzo pues tenemos un balance negativo. El interventor no asistió al control político citado por el Consejo de Medellín y la Asamblea Departamental de Antioquia. Eso es un desplante bastante feo ante estos órganos que le hacemos ese control político a las entidades que manejan recursos públicos. Claro que son competentes para ir al Consejo de Medellín, de ellos depende la salud de Medellín y de Antioquia. No hay excusas para no asistir verdaderamente. Dimos remisión de copias a la Procuraduría General de la Nación ante la no asistencia del interventor para que se inicien las respectivas investigaciones y que haya las sanciones a las que haya lugar por no asistir al debate de control político. Este consejo no es un consejo que se deje pasar por la galleta. Acá si no vas a las sesiones, pues inmediatamente se te reporta para que respondas ante los entes de control. Nosotros no vamos a permitir que estén jugando con la salud de Medellín y con la salud de Antioquia. Entonces, en ese sentido, pues un primer balance negativo, y en un segundo sentido también muy preocupante porque quedan muchas dudas sin responder, dudas de gran calibre. Realmente hay muchas preocupaciones acerca de lo que está pasando en Sabia Salud, preocupaciones de cómo se deteriora su patrimonio. Se han perdido desde la intervención cerca de 500.000 millones de pesos, es una cifra bastante exagerada. Las cuentas entre lo que reporta Sabia Salud y lo que reportan los hospitales de la Red Pública de Salud de Medellín no cuadran. Tenemos una diferencia de más de 130.000 millones. Hasta la fecha no tenemos respuesta. Los hospitales se han ratificado en que esa sí es la cifra que les adeudan. O sea, Sabia Salud dice que debe menos, dice que debe 20.000. Es correcto. Lo que recaudamos de la información de los hospitales es que se ven cerca de 157.000 millones de pesos por parte de Sabia Salud a la red de hospitales, mientras que lo que nos reporta Sabia es un poco más de 20.000 millones y tenemos una diferencia de más de 130.000 millones de pesos que en este momento no está aclarada, que el interventor debía de ir a aclarar allá, claro, que ninguno de los funcionarios que asistió por parte de Sabia Salud aclaró allá. Entonces es una situación que es bastante preocupante. Ante ese hecho, en la misma sesión elevé derecho de petición verbal y posteriormente lo elevé escrito para que no haya ningún tipo de excusas, donde se le pregunta concretamente al interventor por esas diferencias. Si la interventoría no da respuesta, pues procederemos, como lo indica la ley, con una acción de tutela para que se nos dé respuesta, porque acá hay unos sinsentidos que no cuadran en el balance general de Sabia, y entonces si eso es así, el hueco sería aún mayor. Usted, concejal, también ha hablado del patrimonio negativo, de cómo han cambiado esas cifras desde la intervención, obviamente con resultados totalmente opuestos a lo que se esperaba. Así es, Sabia Salud fue intervenida en junio del año 2023. En esa intervención Sabia Salud tenía un patrimonio negativo de 600.000 millones de pesos. Hoy, a cierre del año pasado, está negativo en 1.1 billones de pesos, pero adicional ya en lo que va corrido del año, con todas las reservas y provisiones, hay una pérdida de más de 100.000 millones de pesos nuevos. Es decir, hoy en este momento Sabia estaría en un patrimonio negativo superior a los 1.2 billones de pesos. ¿Qué quiere decir esto? Que se dobló en solamente 2 años todo lo que se traía en un recorrido que, si bien era negativo, no era tan negativo. Acá se dobla esa cifra y nos coloca en un riesgo demasiado grande. Mucho más porque después del debate de Sabia Salud, el presidente Petro hizo un trino muy peligroso, que fue decir que todas las entidades de salud que hay en estos momentos y las reservas técnicas, entonces están en causal de liquidación. Y exactamente Sabia Salud cabe completo, 100% en el trino del presidente Petro. Entonces acá el tema es, ¿quiere Petro liquidar a Sabia Salud? Si eso es así, entonces ¿qué va a pasar con el más de 1.600.000 de antioqueños, que son los más necesitados porque son los del régimen subsidiado de salud? El 90% de los afiliados de Sabia es del régimen subsidiado, es decir, los que no tienen con qué pagar la seguridad social, sino que dependen de una ayuda estatal. ¿Qué va a pasar con ellos? ¿Qué va a pasar con su salud?
hoy es demasiado preocupante. Las dos EPS más grandes de Antioquia, Sabia Salud y Nueva EPS, están en control del gobierno nacional, y el gobierno nacional, en lugar de aportarles, de ayudarles, de que salgan de la situación, parece estar buscando que se liquiden. Lo demuestra ese trino del presidente, y eso es una situación que verdaderamente hoy nos tiene que generar mucha alarma. Es que ya que usted menciona ese trino, el presidente ahí decía, si el Congreso no apoya la reforma a la salud, el sistema se quiebra. Sabia Salud debe liquidarse. O sea, es que el presidente ha sido muy claro, y eso va en consonancia con el famoso chu que desde el principio del gobierno él lo expresó. Así es, y a mí me preocupa, además de que todo esto sea un tema orquestado, un tema que va uno tras otro, y entonces según eso hoy estaría en riesgo completo toda la red pública de salud del distrito de Medellín. El Hospital General, que es el que atiende principalmente el nacimiento de los niños, hoy estaría en total riesgo de una intervención, porque no se estarían cumpliendo esos indicadores financieros. Claro. ¿Y por qué no se estarían cumpliendo esos indicadores financieros? Porque Sabia Salud no le paga. No hay absolutamente otra razón. Entonces, cuando tú te devuelves en el tiempo, y en el año 2020 Sabia Salud pagaba cerca de 200.000 millones de pesos al año al Hospital General, y hoy el Hospital General le factura más y solamente le están pagando 100.000 millones de pesos, entonces uno empieza a preguntarse claramente dos cosas. La primera es que ¿dónde está la plata? ¿Qué está sucediendo con ese recurso? Y dos, el no giro de esos recursos que ellos saben que lo necesitan. Entonces, ¿qué está sucediendo? O sea, ¿cuál es la intención detrás de esto? Es totalmente absurdo que un hospital como el Hospital General necesita 20.000 millones de pesos aproximadamente mensuales para su funcionamiento. De ellos, la gran mayoría de su facturación es de Sabia, cerca del 70%. Y Sabia Salud solamente le gire 2.000 millones de pesos en un mes, que es el 10%. ¿Cómo espera Sabia que se le pague a los médicos, a los especialistas? ¿Cómo esperan que se compren los insumos para las cirugías, etcétera? O sea, acá hay un tema que verdaderamente está atentando contra la salud de los antioqueños, está atentando contra la vida de los antioqueños. Concejal, volviendo a este asunto de las EPS intervenidas, veíamos el caso de Sanitas, que ya pues se determinó que no era viable, o sea, que no era justificable esa intervención, pero ya después de un año de estar intervenida y los reciben con unos resultados negativos absolutamente. Una era la EPS antes de la intervención y otra totalmente casi que acabada, es la que recibieron. El problema queda para los que están a cargo de Sanitas. ¿Usted cree que eso puede pasar con Sabia y con la nueva EPS? Tal vez que es lo que más nos preocupa, porque es la más grande del país. A ver, el tema de Sanitas lo dijo muy claro el grupo en su comunicado. No era un día de alegría el que les devolvieran a Sanitas. No era para celebrar esa decisión. Así es, era un día de dolor, porque verdaderamente una EPS que, si bien por el mismo tema de la UPC que el gobierno no ha querido aumentar, como lo indican los estudios y como se ha ordenado inclusive por la Corte, estaba en una situación compleja, pues se la entregan en una situación mucho peor. Y esa situación en la que se entrega, y sobre todo con algo muy importante que dice el comunicado, es con el personal desmotivado. Y yo creo que eso es clave dentro de ese comunicado, porque entonces el personal ya no siente ese deseo de trabajar fuertemente por su entidad, y eso no es fácil de recuperar por todas las cosas que vivieron durante la intervención. Y lo mismo pasa con Sabia. Yo sé que hay muchos empleados de Sabia Salud hoy preocupados, hoy verdaderamente en una situación de alarma grande, que no saben qué va a pasar con su empresa, que no saben qué va a pasar con su entidad, que han visto desde adentro lo que está sucediendo. Y yo invito inclusive a esos empleados a que hoy denuncien qué es lo que está sucediendo. A nuestra oficina pueden hacer llegar esas denuncias, que las manejaremos, exacto, las manejaremos con la total confidencialidad, como lo hemos hecho hasta ahora, para que ninguno se vea expuesto, porque sabemos que están ocurriendo cosas al interior de Sabia y necesitamos denunciarlas, porque realmente cuando se devuelva la entidad, ¿qué nos van a entregar? O sea, hoy yo estaría en la misma situación de Sanitas, no sería de alegría hoy que nos entreguen la entidad. Yo creo que el gobierno nacional hoy debería tener un acto de responsabilidad, y es asumir el total de la pérdida que se dio mientras ellos intervenían a Sabia Salud,
que asuman la totalidad, y ahí sí se le puede plantear a la gobernación, a la alcaldía, a la caja de compensación como socios de Sabia Salud, que asuman la otra parte que les correspondería y saquemos adelante la EPS. Pero mientras el gobierno nacional no cumpla con esa parte, yo creo que acá no va a ser posible hacer nada y verdaderamente se va a ver un atentado contra la vida de los antioqueños. Eso sería lo ideal, concejal, pero uno lo ve muy lejos, que el gobierno diga voy a asumir esta deuda. Así es, y acá es donde son muy importantes los medios de comunicación, porque es que esto se lo tenemos que contar a la ciudadanía, y esto el Congreso de la República también tiene que ponerlo en debate. Si hoy el presidente está llamando de nuevo a que se mire una reforma a la salud, yo creo que el Congreso lo primero que tiene que hablar es de esto. Y si se va a debatir un tema de reforma de salud, seguramente estaremos activos en ese debate y manifestaremos de que uno de los puntos que hay que contemplar dentro de esa reforma es cómo se recupera el patrimonio negativo que han perdido las EPS de cuenta de una mala intervención del gobierno nacional. Es que esa intervención es demasiado cuestionable, y yo lo he preguntado y lo he dicho en el Consejo Distrital. Acá hay que aclarar si eso es o una muy mala administración o es una quiebra controlada, porque no sabe uno hacia qué escenario va. Mira, hay temas completamente delicados y absurdos en el tema de Sabia Salud, como que haya unos viáticos para la entidad de 30 millones de pesos mensuales, que antes no existían esos rubros, hoy se han crecido en casi un 200%. Entonces intervenimos una entidad para sacarle el recurso a través de viáticos, y uno mira otras cuentas como las asesorías, y las asesorías también se han aumentado en miles de millones de pesos, y en el primer debate que hacíamos a Sabia Salud se denunciaban contratos puntuales donde se veían situaciones bastante delicadas en ese tema de las asesorías. Entonces es una cuenta donde burocráticamente cabe todo, pero que está desangrando también a Sabia Salud. Hay otro tema como, por ejemplo, decide Sabia Salud hacer un contrato de más de 13.000 millones de pesos para alquiler de equipos de cómputo. No. Primero, alquila más equipos del número de personal de los que hay en Sabia, alquila 1.200 equipos y Sabia tiene 1.000 empleados. Es un tema que de entrada no cuadra, pero además de eso decide hacer un cambio total y en la figura de alquiler, es decir, eso ni siquiera le va a quedar a Sabia. Entonces es un tema, y no es una cifra cualquiera, estamos hablando de más de 13.000 millones de pesos. Entonces uno dice, una entidad que está intervenida, que tiene unos temas tan delicados en la salud de los antioqueños, que está dando unas pérdidas gigantes y entonces además gastándose el recurso en esto. Yo creo que acá hay muchas explicaciones que dar. Concejal, ¿y si ellos no responden, qué pasa? Vamos a ir a tutela, nuestro equipo ya está preparado para ello. Ellos tienen 15 días hábiles para darme respuesta puntual a estas preguntas que he realizado. Yo de una vez le digo al interventor, yo no tengo nada que reunirme ni hablar con él, porque de pronto ya por ahí ha mandado como que algunos mensajes de buscar una reunión. Yo me reúno con él después de que le pague a los hospitales. Yo creo que este debate no lo estamos haciendo para buscar reuniones, ni para buscar acuerdos, ni nada debajo de la mesa. Acá esto lo estamos haciendo es para que se le pague a la red pública de salud. Y entonces ese es el llamado que yo le hago a él. Yo no necesito ni respuestas, ni que asista, ni una cosa, ni la otra. Yo necesito es que le paguen a la red pública de salud para que sigamos salvando vidas de los antioqueños. Concejal, algo que se ha criticado en estas intervenciones es que ponen al frente de estas entidades personas que realmente no tienen la experiencia necesaria en el sector salud. ¿Quién es el interventor? ¿Quién está a cargo de Sabia Salud en este momento? Mira, yo en el debate que yo fui el citante no pensaba ni siquiera referirme a él como persona. Primero porque él está relativamente recién llegado a la administración de Sabia. Acá, digamos, estos resultados son de los dos interventores anteriores que había. Los que tienen ese resultado tan negativo, él lo que sí debió haber es ir al consejo, contar la verdad, contar las realidades, demostrar qué era lo que estaba pasando en Sabia Salud y que de allí se tomaran las medidas, pero no asistió y eso nos deja un manto de dudas bastante grande. El interventor ha tenido muchos cuestionamientos. Comencemos porque los debates del Consejo de Bogotá tampoco iba cuando era interventor en hospitales de Bogotá. Al parecer muy cercano al presidente Petro, puesto que era interventor de hospitales en Bogotá cuando Petro era alcalde. Tiene bastantes cuestionamientos. Al parecer ninguna de esas intervenciones arrojó resultados positivos, sino que por el contrario
todos fueron resultados bastante negativos, bastante cuestionados, entonces eso hoy también a uno le preocupa mucho. Pero mi estilo nunca ha sido el debate contra la persona, mi estilo ha sido el debate a las instituciones con argumentos sólidos, claros y con cifras. Él como persona tiene que ir a responder. Yo personalmente no tengo nada con el interventor, no lo conozco, no me interesa tampoco conocerlo mucho, me interesa verdaderamente son los resultados de la entidad y de eso es de lo que estoy pendiente. Concejal, ¿cuál es la situación de los pacientes de Sabia Salud? ¿Qué problemas están pasando en este momento para ser atendidos? Todos. Demora en la atención de citas médicas, demora en la entrega de medicamentos, demora en la programación de cirugías, demora en poder tener una cama para hospitalización, demora en los tratamientos, todos los problemas los está teniendo en este momento Sabia Salud. Mira, hay uno de los indicadores también de la intervención que era número de peticiones, quejas y reclamos, número de tutelas, y número, digamos, para explicárselo a la gente, de tutelas falladas en contra de Sabia Salud que los obligaba a hacer las acciones, se llaman desacato. Sí. Esos indicadores todos aumentaron con la intervención, inclusive el de tutelas, que es uno de los más delicados. La tutela se coloca cuando a la persona no le dan respuesta positiva de su solicitud de acceso a algún servicio de la salud. Entonces el usuario va, tutela, y esa tutela, digamos, entra en un conteo de número de tutelas también, que es uno de los indicadores que se miden las intervenciones. Yo les puedo decir que durante la época de pandemia, que es la época más dura de la salud que hemos tenido, el número de tutelas a Sabia Salud eran alrededor de 20.000, 21.000 por año. El año pasado fueron 27.000 y fue la cifra histórica en tutelas que ha tenido Sabia Salud. El año pasado fue el número más alto en tutelas, eso que demuestra que no están atendiendo los pacientes. Y cuando uno desglosa las tutelas, uno se encuentra que la gran mayoría es por no asignación de citas médicas y por no entrega de medicamentos. Eso es una situación pues bastante delicada. Y también el número de incidentes de desacato, que es cuando un juez le dice a Sabia, y venga, usted pese a que lo tutelé y le ordené que atendiera al paciente, no lo hizo. Entonces viene un desacato que inclusive implica cárcel para el representante legal. Se aumentó a 5.000 acciones de desacato el año pasado. Eso nunca, absolutamente nunca se había visto en la historia de Sabia Salud. Ni siquiera en la época de pandemia. Hoy la Personería de Medellín, que atiende cerca del 30% de esos casos de salud, está prácticamente dedicada a hacer tutelas de salud. Entonces es un tema bastante delicado porque afecta también muchas instituciones de la Alcaldía de Medellín. Y mira lo que pasó la semana pasada. La semana pasada FedSalud, que presta los servicios profesionales especializados, por ejemplo, de anestesiología, a lo que es el Hospital General de la Red Pública de Salud, suspendió sus servicios y eso implicaba que se suspendieran las cirugías. ¿Y eso es por qué? Porque los hospitales no le han pagado. Y no le han pagado, ¿por qué? Porque Sabia Salud no le ha pagado a los hospitales. Entonces es una situación que a la final recae en la responsabilidad de Sabia Salud. Y yo lo he dicho, si uno de esos pacientes se muere, pues el culpable es Sabia Salud. No hay otro culpable, porque no está permitiendo que el dinero llegue para que se pueda atender los pacientes. Gracias a la intervención del alcalde y los gerentes de la Red Pública de Salud, que la verdad mis respetos para ellos, realmente la doctora Pilar, el doctor Juan David, la doctora Olga están haciendo un trabajo magnífico al frente de estos 3 hospitales sin recursos y logrando que no se cierren. Se logró llegar a un acuerdo y reactivar inmediatamente, creo que la misma noche o el día siguiente, estos servicios. Pues estamos en un riesgo total, o sea, los proveedores de los hospitales ya no aguantan. ¿Cuántos proveedores se van a quebrar también por culpa de Sabia Salud? Ay, concejal, es muy preocupante esa situación que usted plantea, que la explica bien porque la conoce, usted es médico y ha vivido de cierta manera pues todas estas tragedias, se puede decir, no hay otro término, que está viviendo el sistema de salud y que los médicos precisamente son uno de los más afectados. Esta es una de las profesiones que más sacrificios tiene que hacer de por sí en la esencia de su profesión, pero con esta situación obviamente mucho más, y por eso duele tanto que el presidente diga que son los hijos de los ricos los que estudian y que se van solo a tomar tinto a la 93.